Les invito a que me acompañen de pie, sí, ahora por favor al libro de Ruth. Ya no estamos en el Nuevo Testamento, ahora estamos en el Antiguo Testamento. Ruth, capítulo 1. Qué bonita quedó esa template. Ruth, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión. Y la mujer se quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ellas, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis extrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas que te deje o que te deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana para rogarte, Señor, que tu palabra ministre a nuestras vidas, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra de manera fiel, Señor, de una manera clara, de una manera precisa, de una manera que apunte a Cristo en todas las cosas, Señor. Padre,
Señor, que tu palabra nos recuerde, Señor, cómo tú estás obrando aún en medio de las tragedias de nuestra vida, Señor. De manera que podamos salir de aquí confiados y afirmados en que tú nunca dejas de trabajar a nuestro favor. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén, amén. Se pueden sentar, amados hermanos. La historia de Ruth es una muy conocida por todos. Yo diría que todos, por lo menos los creyentes, alguna vez han escuchado la historia de Ruth o quizás la han leído. Es una historia llena de drama. Realmente, si uno la lee con detenimiento, usted se mete en la película, por así decirlo de una manera. En esta historia vemos la fragilidad de la vida, vemos la tristeza, el desespero, la amargura, la confusión y una fe casi extinguida. Pero al mismo tiempo, en la misma historia, vemos por otro lado lealtad, amor, fidelidad, misericordia, esperanza, provisión, alegría, consuelo, una fe fortalecida y finalmente vemos redención. Nosotros miramos la historia y en la superficie lo que vemos son hombres y mujeres comunes tomando decisiones del diario vivir, pero tras bastidores hay un protagonista mayor. Un protagonista que ni siquiera se menciona. Y es Dios mismo. Él está en la historia. Él no está hablando audiblemente como en otros libros de la Biblia, como lo vemos en Éxodo. Él no está haciendo milagros sobrenaturales visibles como pasó en el Éxodo. Pero en cada detalle, en cada acción, en cada respuesta, vemos cómo su mano está guiando todo. Entonces pudiéramos resumir entonces que el libro de Ruth es la historia de cómo Dios obra soberanamente en silencio a través de su providencia para cumplir sus propósitos redentores. Repito, es pues Ruth la historia de cómo el Dios soberano obra silenciosamente mediante su providencia para cumplir sus propósitos redentores. Y aquí 3 palabras que son claves para poder entender todo el libro de Ruth. Número 1, la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía? Es que Dios gobierna por encima de toda autoridad. Él hace lo que Él entiende que Él debe hacer y nadie lo puede impedir. Eso es su soberanía. Número 2 es su providencia. La providencia de Dios es que Dios obra a través de causas naturales, comunes y corrientes en nuestro diario vivir para su gloria. Él controla todas las cosas a través de cosas comunes y corrientes para finalmente llevar a cabo sus planes. Eso viene siendo la providencia. Y redención, que es tercero, es el que Dios mismo compra para sí mismo y redime o restaura, liberta a alguien de su actual situación. Y en el caso de los hebreos, la redención en el pueblo de Israel se veía de 2 maneras, ¿verdad? En el caso común y corriente era que cuando una familia quedaba sin pariente, necesitaba otro pariente, tenía que redimir, comprar la herencia para que esa familia no perdiera la herencia. Así que la redención es la compra de algo para poder dejar a una persona una herencia y no pierda todo lo que tiene. Y tenga un legado, una herencia. Así que esas 3 cosas se unen en esta historia. La soberanía de Dios, la providencia de Dios para llevar a cabo la redención de Dios. Va siguiendo, amado hermano. Dentro de este amor tan hermoso que se da, esta historia de amor hermosa, hay algo mucho más grande que está sucediendo. Y es que Dios está sosteniendo, gobernando, proveyendo, dirigiendo todas las circunstancias, aún las más dolorosas, para cumplir sus planes perfectos.
Y es por eso que hemos titulado a esta serie La providencia de Dios en todo. Pudiéramos llamarlo de muchas maneras, pero quise resaltar la providencia de Dios en todo porque ciertamente vamos a ver su providencia actual soberanamente, finalmente, en todas las áreas de nuestra vida, o la vida de Ruth y de Noemí, para finalmente llevarla a la redención, que viene siendo la conclusión de su plan perfecto. Cuando nosotros vamos al versículo 1, el versículo 1 nos presenta el contexto de la historia y comienza diciéndonos: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. Solamente con nosotros leer esa frase, si hemos leído y entendido el libro de Jueces, podemos entender un poquito cuál es el contexto en el cual se da la historia de Ruth. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces fue uno de los tiempos más oscuros del pueblo de Israel. Era un tiempo espiritualmente inestable. Y el pueblo de Israel abandonaba a Dios, se iba tras los dioses, Dios los castigaba, los llevaba a juicio, levantaba un juez, ellos clamaban a Dios, se arrepentían, Dios levantaba un juez y los libertaba. Y ese ciclo se repetía una y otra vez. Una y otra vez. Y el mismo libro de Jueces resume a sí mismo el tiempo de los jueces en un tiempo como que cada uno hacía lo que bien le parecía. En palabras puertorriqueñas, ellos hacían lo que les daba la gana. Y dentro de ese tiempo, de ese contexto donde el pueblo en general está viviendo como bien le parece, así, tomando decisiones como bien le parece, se da esta historia. El autor continúa y dice que en Israel hubo un hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá se fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Así que vemos aquí, el lugar comienza en Belén, pero se traslada por un momento a Moab. Moab, para poder entender un poquito a Moab, tenemos que entender también, conocer quién es Moab. Moab fue una de las ciudades que cuando Dios le pidió ayuda, dejaran pasar a su pueblo, dijo que no. Era una ciudad que su linaje viene del incesto, porque Lot, ¿te acuerdan de Lot? Cuando muere la esposa de Lot, sus propias hijas lo embriagan y están con él para quedar embarazadas, y de una de ellas nace la genealogía de Moab. Vayan entendiendo el contexto. Moab tenía por dios a Quemos, un país idólatra. Y vemos entonces que Belén sufría una hambruna. Y hay una fuerte ironía aquí porque Belén significa casa de pan. O sea, en la casa de pan no había pan. Y es en ese escenario que la familia de Elimelech, una familia de Belén de Efrata, decide entonces, liderada por el hombre de la casa, salir de la tierra prometida y emigrar a Moab. En Deuteronomio 23:3 dice que Moab estaba excluido de la asamblea de Dios. O sea, ir a Moab no era simplemente que se cambió de casa, era salir del territorio del pacto hacia tierra extranjera. Era residir en medio de un pueblo pagano que adoraba a otros dioses. Pero aún así, en medio de esas decisiones humanas que parecen contrarias y que son contrarias a lo que Dios quiere, Dios sigue obrando grandemente para cumplir sus propósitos. Lo que parece ser la simple historia de una familia que está buscando sobrevivir en medio de una crisis es el comienzo de una historia que providencialmente va a culminar en la inclusión de una mujer moabita, una mujer gentil, de una mujer extranjera, en el linaje directo del rey David y eventualmente en el Mesías. Ay, Padre. Hermano, y esto nos enseña inmediatamente algo fundamental. Y es que aún en los periodos más oscuros de la vida o de la historia, Dios no abandona su plan. Él sigue gobernando. Y eso trae esperanza aún en medio de nuestras tragedias. Y es que por eso nosotros hemos titulado este sermón
esperanza providencial en medio de la tragedia. Porque aunque la historia de Ruth comienza con tragedia y tragedia y más tragedia, no termina en tragedia. Entonces vamos a lo que nos viene siendo nuestro primer punto. Versículos 2 al 5. Buscando pan, encontraron muerte. ¿Qué clase de esperanza? Comienza el versículo diciendo, y aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Este hombre, que pertenece al pueblo de Dios, decide moverse de su tierra natal a una tierra pagana. Se lleva consigo a su familia, no por un tiempo, sino para radicarse allí permanentemente en medio de circunstancias temporales. Para que usted vea cómo nuestras decisiones a veces tienen que tener mucho cuidado cómo nosotros nos movemos a veces. Elimelec, cuyo nombre significa Dios es rey, está tomando decisiones guiadas por la crisis del momento. Obviamente el texto no condena explícitamente la decisión, pero tampoco la elogia. En el versículo 3, sin ningún tipo de introducción del narrador, simplemente nos deja saber que Elimelec, quien salió en busca de pan, encontró muerte. Versículo 3 dice, y murió Elimelec. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. El hombre de la casa, el proveedor, el líder de la familia, muere dejando a Noemí vulnerable en una tierra extranjera con sus 2 hijos. Cuando seguimos leyendo, sin embargo, en el versículo 4, dice que más adelante los hijos de Noemí y Elimelec, llamados Malón y Kelión, quienes significan respectivamente Malón, enfermedad, y Kelión, destrucción, respectivamente se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y por 10 años parece que hay una estabilidad en la casa. Pero de repente el narrador vuelve a interrumpir con otra noticia devastadora. Ellos también mueren. Versículo 5. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Wow. 5 versículos. Tragedia, tragedia, tragedia. Sin ninguna explicación, sin ninguna advertencia, sin ninguna preparación emocional. Y aunque no podemos concluir que estos tampoco murieron por un juicio de Dios al tomar mujeres paganas para sí mismo, podemos deducir que ciertamente esto tampoco fue bien visto para Dios. Así que mientras se toman decisiones según el propio parecer, se van acumulando pérdidas hasta dejar a Noemí completamente desprovista, sin esposo, sin hijos, sin seguridad, sin descendencia y lejos de su tierra. Solamente quedan sus 2 exnueras con ella. O sea, 3 mujeres solas. 3 mujeres viudas. En un tiempo donde una mujer muy difícil podía sustituirse. Si hoy es difícil, imagínense, en aquellos días mucho más difícil. Queda un vacío existencial en la vida de Noemí. Noemí, cuyo nombre significa deleite y dulzura, comienza a amargarse. Y pastor, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, la misma Biblia nos lo dice. A este punto todavía el autor no nos da ningún rayo de esperanza. No nos ofrece nada, ningún tipo de esperanza. Lo único que vemos es tragedia tras tragedia. Y así muchas veces el dolor llega a nuestras vidas. No avisa, no pregunta, no prepara, solamente llega. Pero cuando nosotros seguimos leyendo la historia, descubrimos algo profundo. A pesar de todas estas tragedias, Noemí no interpreta su dolor como un producto del azar. Ella lo entiende que es
bajo la soberanía de Dios que esto sucede. Versículo 13 dice, la mano del Señor ha salido contra mí. Versículo 20, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. El versículo 21, el Señor ha dado testimonio contra mí. Noemí, por un lado, tiene una alta teología de la soberanía de Dios. El problema es que ella no ve todavía cómo la soberanía de Dios va a obrar providencialmente para redimirla finalmente. Ella solamente ve lo que tiene de frente. Todo esto sucede porque Dios así lo ha permitido. Pero todavía no ve lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces así también nos sucede a nosotros. Ella acepta con tristeza lo que entiende es el decreto de Dios para su vida. Lo que ella no entiende o comprende y no puede ver todavía es que Dios está obrando providencialmente para un bien mayor. Y hasta aquí, hermanos, no vemos nada que parezca bueno en esta historia. Una familia salió buscando pan, encontró la muerte. Y es en estos momentos en que la fe es probada. Cuando las circunstancias parecen contradecir la bondad de Dios. Cuando somos tentados a cuestionar su carácter. Y aquí aprendemos una verdad muy profunda. Y es que la crisis siempre va a revelar la profundidad de nuestra fe. Y quizás hoy aquí pueda haber alguien que se siente como Noemí. Vacía, desprovista, confundido, que debido a las circunstancias de la vida y no comprende qué es lo que está pasando, que no puede entender que en este mundo caído, lleno de pecado, nosotros vamos a tener aflicciones, pero que aquel que parece que está afligiendo es el mismo que sigue obrando silenciosamente. Y es que en el reino de Dios el vacío nunca es el final de la historia. La muerte nunca tiene la última palabra. Porque en esta historia, luego del quebranto, viene la redención. Y esto nos apunta al mismo corazón del Evangelio. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo, Jesús fue quebrantado hasta la muerte. ¿Para qué? Para traer redención. Cuando nuestra fe está puesta en Dios, la muerte nunca es el final de nuestra historia. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Un pacto de fidelidad en tierra de aflicción. Versículos 6 al 18. Versículos 6 y 7. Aunque las circunstancias de Noemí no habían cambiado, seguía siendo viuda y había perdido sus 2 hijos, Dios estaba obrando. Dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Cuando nosotros vemos en la palabra muchas veces que Dios ha visitado un lugar es porque Dios ha provisto, ha levantado el juicio que tenía sobre ese lugar y ha traído nuevamente gracia, restauración a ese pueblo. Así que ella decide, me voy a mover. Voy a regresar a la casa del pan porque hay pan nuevamente en la casa del pan. Y sus 2 nueras dicen, pues nos vamos contigo. Y comienzan su camino hacia la casa de pan. Pero en algún momento Ruth, que todavía está, acuérdense, está dolida, está pasando un duelo terrible, no puede comprender nada de lo que está pasando, se detiene y dice a su nuera, espera, ¿para dónde ustedes van conmigo? No. Váyanse, hijas mías, váyanse porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, mira cómo es su corazón, si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera marido esta noche, yo no puedo parir mañana y que salgan criados ya los hijos. Esas son palabras puertorriqueñas. Y si aún Dios me proveyera un marido y me casara, ¿van a esperar que los hijos míos crezcan y para ustedes casarse con ellos? No. Regrésense. Todavía ustedes tienen tiempo, pero yo no. Yo estoy acabada. Son palabras puertorriqueñas de nuevo. La mano del Señor se ha levantado contra mí.
Noemí interpreta su historia bajo la soberanía de Dios, pero todavía el dolor no le permite ver la mano de Dios soberana. Ya está preparando su redención. Noemí todavía no está viendo que la mano de Dios está obrando providencialmente. Ya en lugar de pan, comenzó a tener pan. Y entonces ellas se arreguindan, lloran, juntas, gritan, pero dice, váyanse. Ustedes han sido demasiado buenas conmigo, han amado a mis hijos, fueron fieles a ellos, me han amado a mí, pero váyanse, regresen a su casa, regresen a sus dioses. Y Orfa, pues al pedido de Noemí, la besó y regresó a sus dioses y a su tierra. Tristemente, Noemí, quien se supone que posea y adora al verdadero Dios, que es el Dios que está a su lado, no se percata que la bendición va a alcanzar a sus nueras si ella las invita a que sean parte del pueblo de Judá. Sin embargo, vemos que Ruth decide quedarse. Ruth dice, no, yo me quedo contigo. Y Noemí le dice, no, mira, tu cuñada ha regresado al pueblo a sus dioses, vete. Y es entonces en el versículo 16 que vemos que sucede algo increíblemente sorprendente. Es algo que va a cambiar el curso de toda la historia de Noemí, inclusive de Ruth, inclusive de nosotros. Porque si nosotros estamos hoy aquí, es porque Ruth tomó esta decisión. Versículos 16 y 17 es el centro de este primer capítulo. Aquí que se ancla. Este es el clímax de la historia. Ruth le contesta, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, yo moraré. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así se haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. ¡Wow! Vemos entonces dos nueras que aman a su suegra, Noemí. Ambas lloraron, ambas las besaron. Una se fue y otra se quedó. Dios está obrando en el corazón de una mujer moabita para incorporarla en su pueblo. Lo que en Deuteronomio parecía excluir, ahora la gracia soberana de Dios la está incluyendo. Esta fe naciente en la vida de Ruth es tan profunda que se ata a la vida de Noemí, como lo hacen aquellos que se casan. Si usted lee, esto es un pacto. Es como si fuese el pacto matrimonial que hacen el hombre y la mujer cuando están delante. Dice que nadie nos va a separar hasta que la muerte nos separe. El pacto que está haciendo Ruth es un pacto parecido al que hacen los matrimonios. Es un pacto de fidelidad. Es un pacto de fidelidad en tierra de aflicción. De ahí en adelante, la vida de Noemí como la de Ruth comenzarían a cambiar para siempre. Vemos aquí una gentil que al reconocer a Jehová como su Dios, estaba incluyéndose en la lista de hombres y mujeres de la fe que nos provee Hebreos. Una moabita ahora se va a unir a la genealogía del rey David y en última instancia al verdadero rey eterno Jesucristo. Este era el comienzo de un nuevo caminar en la vida de Noemí, de una nueva historia, aun cuando ella todavía no lo podía comprender. Dice la palabra que al Noemí ver que Ruth estaba completamente decidida, dice, bueno, pues no le voy a insistir más nada. Y comenzaron a caminar hacia Belén. Hasta ese momento todavía Noemí no podía comprender lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios estaba obrando providencialmente para cambiar su llanto en gozo. Hermanos, van a llegar momentos en nuestra vida donde la fe
que Dios imparte soberanamente y por gracia es la que nos va a sostener. Porque el Dios de pacto, hermanos, nunca rompe sus promesas. Y aunque nosotros a veces no podemos ver o entender lo que Dios está haciendo, Dios está obrando para nuestro bien. El propósito de Dios para nuestras vidas siempre es mayor que nuestras circunstancias. Él usa toda situación, incluyendo aquellas que nosotros no comprendemos, aquellas que nos duelen, para llevarnos hacia lo que Él quiere para nosotros. Noemí no sabía lo que le esperaba en Belén. Ruth tampoco sabía, pero eso no impidió a Ruth poner su fe en el Dios de Noemí y hacer un pacto de fidelidad hasta la muerte. Y esto también nos apunta el Evangelio, amados hermanos. ¿Por qué? Porque así como Ruth, nosotros también éramos extranjeros, éramos gentiles, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, pero por la gracia de Dios fuimos acercados por medio de la fe. El amor fiel que Ruth muestra es un reflejo del amor fiel que Dios tiene por su pueblo. Este pacto que Dios hizo para salvarnos mediante Cristo en su muerte. Hermanos, en nuestras circunstancias difíciles, confiemos que Dios está obrando para nuestro bien según su plan eterno y sabio. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Un rayo de esperanza en medio de la amargura. Dice entonces, versículo 19, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Wow. Vemos aquí que todavía Noemí sigue sin comprender lo que está sucediendo, sigue llena de amargura, de tristeza, de dolor. Ella no comprende. Y a nosotros muchas veces nos pasa igual. No comprendemos por qué nos suceden las cosas. Y eso es parte de nuestro existir. Somos finitos, somos limitados. No podemos ver más allá de lo que está frente a nuestras narices. Mire cuál fue la respuesta de Noemí. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Y uno lee estas líneas y ciertamente es imposible no conmoverse con lo que Noemí está experimentando. Si usted es tan ser humano como Noemí y como yo, usted dice, si a mí me hubiera pasado eso, yo estuviera igualmente destruido. Pero Noemí no había regresado sola. Noemí no había regresado vacía, aunque se sentía vacía. Noemí estaba acompañada por Ruth, que habían hecho un pacto de fidelidad de estar con ella hasta la muerte. Ruth se iba a convertir en esa compañía, en esa ayuda. Y en el tiempo de Dios iba a ser el instrumento de bendición, provisión y redención para Noemí. Por eso el narrador cierra con un detalle que es crucial para nosotros. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí todavía no puede comprenderlo, pero en la providencia de Dios habían llegado en el justo momento en que había comenzado la siega de la cebada. ¿Qué esto significa? Según la ley misma que Dios había establecido, que cuando había siega, los dueños dejaban que los extranjeros, las viudas, los pobres pudiesen recoger entre las espigas para poder con qué comer.
O sea, ya Dios estaba preparando la provisión de estas dos viudas. Dios estaba preparando todo para proveerle a estas dos viudas. No solamente de alimento, sino que a través de esta provisión de alimento, Dios proveería un esposo y finalmente la redención y un hijo que devolvería el gozo a Noemí. ¡Wow! ¡Wow! Lo que parecía solo pérdida y amargura, Dios lo estaba transformando en esperanza. Hermanos y hermanas, ciertamente a veces las circunstancias son tan y tan difíciles que pensamos que nuestro tiempo de gozo ha cesado permanentemente. Sin embargo, no es así. Satanás quiere hacernos pensar que Dios quiere lo peor para nosotros, pero son mentiras. Dios está obrando en silencio soberanamente para proveer todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Muchas veces nos sucede como Noemí, que aún teniendo a Ruth a su lado se sentía vacía y sola. Pero Ruth continuaba fielmente cuidando de ella. De la misma manera Dios continúa a nuestro lado, cuidando de nosotros. Y muchas veces pone personas a nuestro lado para que nos consuele, para que nos animen, para que nos acompañen en nuestro dolor y nos cuiden. Miremos, veamos cuál es esa Ruth que Dios ha puesto a nuestro lado para que camine con nosotros. ¿Quién es ese Ruth a quien Dios providencialmente nos ha dado en nuestros momentos de más grandes tristezas? Miremos nuevamente y observemos que Dios de alguna manera está mostrándonos rastros de lo que vendrá. Como en la historia de Noemí, la siembra de la cebada es un recordatorio de que Dios estaba preparando bendición, redención y gozo. Para nosotros, ese rayo de esperanza se dio en Cristo cuando murió en la cruz por nosotros. El Dios que proveyó a Noemí por medio de Ruth no escatimó al darnos a Jesucristo, su Hijo unigénito. Él se entregó por nosotros para salvarnos mediante un pacto eterno. Y nosotros podemos entonces confiar en Él. Y hoy, aunque nuestro corazón puede estar triste, tenemos que recordar que Él está obrando para nuestro bien y para su gloria. Y yo sé que todos hemos tenido momentos difíciles, amados hermanos. Momentos que sentimos que nos hemos quedado vacíos. Donde la amargura comienza a llenar nuestra vida debido a las circunstancias que enfrentamos. Pero la realidad es que Dios siempre está obrando soberana y providencialmente para nuestro bien. Quizás tú estás viviendo una temporada así ahora, donde parece que Dios se ha olvidado de ti. Pero te invito a que mires a la cruz y que recuerdes que no es así. Que Dios proveyó a Jesucristo, aquel que sufrió hasta la muerte. Que por su vida y su sacrificio nos recuerdan que nunca más vamos a estar solos ni vacíos. Que al resucitar y al ascender nos envió a su Consolador, quien nos da paz como el mundo no la da, incluso en medio de nuestras crisis. Dios sigue obrando para traer esperanza a nuestras vidas. Porque cuando vamos a su palabra, somos recordados en el libro de Apocalipsis que un día Él enjugará todas nuestras lágrimas. Y toda nuestra tristeza se tornará en gozo eterno. Por lo tanto, amado hermano y amada hermana, hay un llamado para ti. Y el llamado es
a confiar en que el Dios soberano sigue cuidando de ti de manera providencial. Que aun en medio de tu escasez, en medio de tu enfermedad, en medio de tu pérdida, Él sigue fielmente presente. Así como Ruth no dejó a Noemí, nuestro Señor nunca nos abandona. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es soberano, Dios es providencial y Él cuida de nosotros, hermanos. Que no nos olvidemos de esa gran verdad, que el Dios que reina soberanamente sigue cuidando de nosotros providencialmente, aun en medio de todas nuestras circunstancias. Gracias, Señor, te damos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por escuchar el pasado sermón. Somos la Iglesia Bíblica La Comunión, ubicados en la extensión Forest Hills en Bayamón. ¿Quieres conocer más de nosotros? Búscanos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en YouTube, donde te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido. Además, a través de la web en www.iglesiabiblicalacomunion.com, porque la Iglesia Bíblica La Comunión somos un lugar para ti.